Siempre recuerdan la frase de Kirchner, no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Ahora muchos dicen que Macri también hizo eso, no dejó sus convicciones de hombre de negocios en la puerta de la Casa de Gobierno. Para los kirchneristas la patria es el otro, para Macri el negocio es el otro. Esto es lo que dicen como un juego, pero que se hace realidad cuando uno mira las noticias. Es tremendo lo de Macri. Tras quebrar el correo, dice el Destape, Macri fugó 58 millones de dólares a cuentas offshore. Esto fue muy criminal. Fue lo que orientó Cavallo en uno de los últimos servicios que le dio al establishment. A la mayoría de la gente le hizo quedarse dentro del corralito, pero a los capangas económicos de la República Argentina les advirtió y sacaban el dinero. Y la otra noticia que tiene que ver con Macri es que antes de arreglar lo que se sabe es una vergüenza en el correo, y vamos a presentar ya mismo el informe, estaba queriendo llevar a cabo un juicio contra el Estado, el correo, Macri, estos dos hombres que se abrazan aquí por 2.300 millones de pesos. A la larga, un juicio contra otro, ellos pensaban hacer diferencia después de todos los estropicios provocados. Vamos a presentar el informe y de inmediato estaremos con Gabriel Morini en ámbito financiero. El juez federal Ariel Lijo libró hoy una orden de presentación en el Ministerio de Comunicación para que brinde informes sobre todos los antecedentes del proyecto que se hicieron en el marco del concurso preventivo que fue calificado como abusivo por una fiscal. Alrededor del tema correo se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Muchas que no son verdad. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el correo y el Estado, donde el concesionario del correo era mi padre. La primera decisión es, frente al reconocimiento del potencial conflicto de interés, desde el punto de vista político, dar la intervención, pidiéndole al Congreso de la Nación que a través de la auditoría revise las decisiones de antemano. Sé que cuesta creer esto, pero yo jamás hablé con el presidente de este tema. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Mire, a mí esta es una marcha atrás que me pareció sensata. Este gobierno no tiene ningún inconveniente de someterse a cualquier tipo de investigación. Repetimos, como el lunes 13 de febrero, cuando este escándalo todavía estaba caliente, cuando empezamos con las primeras revelaciones sobre el caso Correo, le contábamos a usted que el Banco Nación de Carlos Melconian le había dicho no con los mismos argumentos con los que la fiscal le dijo no al acuerdo que cerró Oscar Aguado. Le avisé a Marcos Peña de que estaba esto en mi agenda. Me dijo, dale para adelante. Volvamos a la Cámara, porque todo esto está en trámite judicial, o sea, volvamos a la justicia, a la Cámara Comercial y digámosle, empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de todo este problema que heredamos, de 14 años sin solución, que sea, y que ustedes dispongan, señores jueces, de los expertos locales e internacionales que necesiten y nos traigan una propuesta para terminar con este tema porque hay que resolverlo. Es una de las tantas medidas que ordenó hoy, hace instantes, el juez federal Ariel Lijo, que como recordamos se encuentra a cargo de la denuncia penal que se sigue por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino. Gabriel Morini en ámbito financiero para desarrollar ahora este tema de una historia que es tan pero tan bochornosa que solamente puede prosperar y mantener a su presidente en el lugar donde está, en la Argentina. En cualquier otro sitio me parece que no habría manera de resistir, sobre todo teniendo en cuenta que este fin de semana, con habilidad, aquellos medios de comunicación que hicieron todo lo posible para adulterar la democracia, consecuencia de lo cual Macri terminó siendo el presidente, ahora ya van también contra Macri. Primero porque es inevitable,
por los desajustes, los desbarajustes que comete. Y segundo, porque no les importa Macri. Lo que les importaba era cambiar el orden anterior, el modelo anterior. Ahora que están dentro del neoliberalismo, cualquiera les da lo mismo. Macri o cualesquiera de los hombres que los medios de comunicación en su momento van a designar para sustituir a Macri, antes o después de cumplir Macri su mandato. Ahí está Gabriel Morini en ámbito financiero. El tema es que han convocado audiencia, que el hijo abrió la investigación. No sé exactamente por dónde vas a empezar, Gabriel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Así es, múltiples frentes se abrieron en el día de hoy referido al Correo Gate. Por un lado, lo que anunciaba primero C5N, el allanamiento, la orden de presentación con facultad de allanamiento que ordenó el hijo en el Ministerio de Comunicaciones. Ahí se pidió todo lo referido al acuerdo preventivo firmado el 28 de junio del año pasado, es decir, todos los detalles que componen ese acuerdo en el que el Estado prestó conformidad a estas condiciones que la fiscal Gabriela Boquín denunció como abusivas, y también todos los antecedentes de designación de Juan Manuel Mocoroa, el funcionario director de Asuntos Jurídicos, que es quien firmó en definitiva en representación del Estado, pero tenía una designación transitoria en el ministerio que conduce Oscar Aguad. Son algunas de las medidas, porque también pidió todos los detalles a la Procuración Nacional del Tesoro sobre el tema de los juicios cruzados con el grupo Macri, y también pidió informes a la Auditoría General de la Nación. Los informes que datan de ya hace una década, referidos a los manejos internos del Correo Argentino en su etapa como empresa privatizada dependiente del grupo SOCMA. Además, le pidió a la Cámara Nacional en lo comercial que le brinde todos los detalles de cada uno de los pasos judiciales que se adoptaron hasta el momento en la causa, que ahora tiene que resolverse precisamente por el acuerdo comercial entre el Estado y el Correo por la deuda de los cánones impagos. Estos son algunos de los detalles sobre los que se expidió el hijo, que no concedió el tema del secreto de sumario para la causa, pero sí avanzó con las primeras medidas solicitadas por el fiscal Juan Pedro Soni. El otro dato importante tiene que ver con el 16 de marzo. Esa es la fecha que fijó la Cámara Nacional en lo comercial para, de alguna manera, tirarle una suerte de salvavidas al gobierno y resetear todo lo que es la causa Correo. ¿Por qué? Porque hoy se presentó, por un lado, el Poder Ejecutivo diciendo: nos arrepentimos de lo firmado, nos arrepentimos del acuerdo firmado el 28 de junio. Y por el otro lado se presentó la empresa, Correo Argentino Sociedad Anónima, que es una sociedad residual representada por los abogados, que dijeron: bueno, queremos una salida razonable a este asunto y proponemos alguna solución que la Cámara entienda corresponde o no. La Cámara en ese momento se fija una nueva audiencia e invita, en este caso es importante este dato, invita a la fiscal Gabriela Boquín a ser parte de esta audiencia para ver cómo se resuelve este asunto en sede judicial. Hace muy pocas horas los abogados de Correo Argentino dijeron que si los hermanos y los hijos del presidente Mauricio Macri están de acuerdo, se pueden retirar las demandas contra el Estado, algo que hoy mismo pidió la Procuración del Tesoro, que se den de baja, que se declaren nulas todas las contrademandas que el grupo Macri inició contra el Estado, que son 5, en particular la última 15 días antes de que se firme este acuerdo preventivo que está siendo denunciado en la justicia. De toda esta corrupción que tapa al gobierno, no se ha zafado el tema Arribas. Ayer hubo también algunas denuncias. El fiscal Federico Delgado, que es un hombre que genera cierta confianza en un mundo que se ha convertido en una vileza constante en la justicia, abundó en detalles sobre las cuentas suizas de Arribas, que por supuesto compromete seriamente al gobierno. Lo que pasa que son tantas, pero tantas las cosas que el gobierno tiene en materia de corrupción visible. Ni siquiera es necesario pasar por la justicia en algunos temas, porque lo del Correo, que la justicia diga lo que quiera, que esa Cámara Comercial se pronuncie de la manera que sea para darle una mano al gobierno, pero cualquiera entiende lo que quisieron hacer. Aquí no es necesario que un juez ni siquiera los condene, la opinión pública los condena porque esto se ve, esto es muy claro. Y lo de Arribas también. ¿Qué ha pasado en ese tema, Gabriel?
El fiscal se refirió puntualmente ayer a las 5 transferencias que están siendo denunciadas en la investigación contra el jefe de los espías, Gustavo Arribas. Lo que dijo es que le consta que existe documentación referida a esas 5 transferencias que fue aportada por el periodista que realizó la denuncia, el periodista del diario La Nación, que testimonió precisamente la semana pasada. Además del testimonio, el periodista aportó la documentación almacenada en un pendrive que ahora el fiscal intenta cotejar con el resto de la documentación que tiene en su poder y para la cual también solicitó colaboración tanto a Interpol como a Brasil, país donde teóricamente se hizo la transacción que finalmente fue derivada a través de una empresa en Hong Kong que tenía una cuenta en ese país y que se la derivó a una cuenta declarada de Gustavo Arribas en Suiza, en el banco Credit Suisse. Lo que hizo y donde gira la estrategia defensiva de Gustavo Arribas es en esperar a que llegue la confirmación de parte del Credit Suisse de que entró un solo pago, como es su estrategia defensiva inicial, que es señalar que solamente recibió un pago por esa vía de $70.500 que correspondían. Bueno, ahí cambió un poco la versión y esto lo señala el fiscal Delgado como una contradicción, referido a parte de un inmueble que terminaron siendo parte del mobiliario que tenía en un departamento en la ciudad de San Pablo, en Brasil, que teóricamente vendió y por ese monto cobró ese dinero que figura en su cuenta. Son 2 vías paralelas, pero el fiscal Delgado insiste en la declaración de Leonardo Meireles, el arrepentido que forma parte del lavallato, y también en terminar de cotejar, a saber cómo fue que esos 5 pagos ingresaron o no en la cuenta de Arribas, porque la documentación ya la tiene en su poder. Gabriel, es muy interesante observar también lo que ocurre con el periodismo, que consigue ser peor que lo que es el gobierno. Es decir, siempre hubo mucho más corrupción en Clarín, Nación, que en cualquier gobierno, por supuesto, incluido este gobierno que tiene una matriz corrupta. Pero es impresionante lo que sucede. Ahora también en la forma de cobertura. El periodista que se presentó ante Delgado es un hombre que representa un consorcio de periodistas de Perú. No tiene más remedio que llevar a cabo esta denuncia que hizo en su momento, porque no hay manera de taparla. Después que te metes en una organización, ya había ocurrido antes con los Panama Papers, no puede echarse atrás, porque participa de eso. Y cuando los Panama Papers, este mismo periodista participó muy mal, porque le avisó a Macri, porque protegió a Macri, porque escondió la información antes de las elecciones para que Macri no tuviera que pasar el papelón que significaba lo que le podría haber costado la elección. Ahora este periodista trata de por lo menos mantener una cierta coherencia con lo que es el centro de información del que él se nutre. No es una investigación de él, sino de un grupo de periodistas que él integra internacionalmente. Ahora bien, el periodista trata de sostener la información. Está en juego también su pellejo frente a la opinión pública. Y se presenta frente al fiscal y ofrece todo lo que ese consorcio periodístico con sede en Perú dice. ¿En qué diario salió toda la información que tiene que ver con lo de la denuncia sobre Arribas? En Página 12. La tapa de Página 12 era sobre Arribas. ¿En qué diario prácticamente no salió nada, si es que salió algo? En el diario La Nación, donde trabaja este periodista. Es absolutamente increíble lo que sucede en la Argentina en materia de corrupción de gobierno y corrupción periodística. Te pido, Gabriel, que no te nos vayas, quédate un poquito más allí en ámbito financiero, porque vamos a ir a Francisco Urrutia para abundar en algún otro detalle sobre el correo y a lo mejor al respecto tengas algo para decir. Pancho, buenas tardes. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Con el móvil en esta calle Perú 103, casi esquina Hipólito Yrigoyen, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Para que se ubiquen, estamos frente a la legislatura porteña por esta orden de presentación que se ha hecho a este Ministerio de Comunicaciones de la Nación a pedido del juez federal Ariel Lijo, para que desde esta cartera brinden información sobre los antecedentes y proyectos que ocupan el marco del acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Correo Argentino. Recordemos, acuerdo que fue calificado de abusivo por una fiscal. Hasta hace un ratito nada más, Víctor Hugo, aquí estuvo una comisión de Gendarmería Nacional requiriendo al ministerio que conduce Oscar Aguad toda la información vinculada a este polémico acuerdo, y más allá de la documentación que ya se han retirado hace minutos nada más esta comitiva de Gendarmería Nacional a la cual te hacía referencia, se estipuló, o el juez Lijo estipuló un plazo de 24 horas para que se siga entregando la información que se considere
necesaria. Recordemos también que el fiscal Juan Pedro Soni, quien imputó a Mauricio Macri, el presidente de la Nación, días atrás, había pedido una serie de medidas, entre ellas un allanamiento en este ministerio, en esta cartera. Bueno, en definitiva, el juez dispuso lo que se denomina como orden de presentación, que es una medida similar para que el ministerio entregue de manera voluntaria la documentación requerida. Vos sabés, Víctor Hugo, que estábamos en el acceso principal, hasta hace un ratito nada más, con el móvil sobre la calle Perú, pero vimos algunos movimientos sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Lo que tenemos imagen ahora es la entrada y salida de la cochera de este edificio. La cartera que dirige Oscar Aguad está en el piso 19 de este edificio de Perú e Hipólito Yrigoyen. Nos cuentan aquí, off the record, fuera de micrófono, que en el interior del edificio, no sabemos si esto está vinculado o no con esta orden de presentación que se hizo a esta cartera, estarían Eugenio Bursaco, el secretario de Seguridad de la Nación, el número 2 de Patricia Bullrich, Nicolás Massot, el jefe de bloque de diputados del PRO, allí en la Cámara Baja, y también Paula Bertol. Entendemos que estarían o estuvieron reunidos con el titular de la cartera, con Oscar Aguad, por eso nos hemos corrido y estamos ahora sobre la calle Hipólito Yrigoyen, en esta cochera, para ver si podemos poder tener de primera mano el testimonio de algunos de ellos. Me da mucho gusto estar con Luciana, con Paulo y con Iván Jagroski, que vuelven estos días, con Robertito, al frente de este noticiero de C5N, cuya producción nos permite seguir esta secuencia informativa. Bravo por la producción, Leandro Gabriele, Julián Capazo, Lautaro Maislin, Maxi Giuliboni y todo lo que hay detrás de ellos, los supervisores de la producción, porque hemos estado con Vanessa Petrillo en el momento en que nace la información del operativo de Gendarmería en el Ministerio. Ahora estamos allí con Pancho, con Francisco Urrutia, lo tenemos a Gabriel Morini para entregar también los puntos de vista muy importantes y muy enfáticos que desde ámbito financiero en la cobertura de la información se tiene. O sea, más completo no se puede presentar un tema, que además permite que después de Gabriel, para cerrar este tramo, nosotros recordemos lo que ha dicho Marcos Peña sobre la decencia del gobierno. Seguramente lo vamos a tener en un par de minutos, nunca más va a decir lo que se permitió decir en el Congreso. Pero antes, Gabriel Morini. Hay un dato importante, Víctor Hugo, para señalar, y viene directamente de tribunales y no es una buena noticia para el gobierno, por lo menos en la postura del volver a foja cero que planteó el Poder Ejecutivo respecto a este tema. El juez Ariel Lijo no va a investigar si el acuerdo se cerró o no, si se firmó y se concretó o no, sino si la intención existió de beneficiar al Grupo Macri a través de lo que fue el cierre y la negociación que finalmente desembocó en lo que se firmó el 28 de junio de 2016 y que denunció la fiscal Gabriela Boquín. Esta óptica, este ángulo sobre cómo se va a encarar la investigación penal, evidentemente no va en sintonía con lo que el gobierno intentó demostrar con el foja cero y que en definitiva trató de resetear de alguna forma para tratar de evitar un escándalo que se volvió político pero también judicial. Sí, se trata, gracias Gabriel, de un gobierno cuya matriz es corrupta. Una cosa es que haya un corrupto, lo va a haber en la intendencia más chica de la Argentina, de cualquier parte del mundo, siempre aparece un corrupto. Pero la matriz corrupta, aquella que determina que un grupo de hombres, una verdadera banda, como la que en estos momentos está en el gobierno, se haga cargo de todos los negocios y los haga como lo está haciendo. Es decir, lo de Arribas, lo del dólar a futuro, lo del caso del correo, cosas patentes, pero que además perjudican a la gente, porque un corrupto roba a él, y, por supuesto, ahí va el dinero de la gente. Pero para esto no se le provoca un daño a toda la población. Pero cuando hacen lo del dólar futuro, le están robando 55.000 millones de pesos a toda la gente. Y cuando hacen lo del correo, intentan robarle 70.000 millones de pesos a toda la gente, si es que el negocio, los pagos llegaran al año 2033. Y cuando intentan ir desde el correo contra el gobierno para cubrirse de lo que sea un juicio en contra y hacen juicios contra el gobierno, contra el Estado, también están robándolos absolutamente a todos. Y cuando tengamos que hablar más adelante de lo que hacen con las empresas aéreas y terminan con Aerolíneas Argentinas poco a poco para poder hacer sus propios negocios, y Macri pone al que estuvo 34 años trabajando para su familia al frente de Avianca para que le cuide el negocio de Macaire, que le vende a Avianca
para quedarse con las rutas que tendrían que ser totalmente casi de Aerolíneas Argentinas. Estamos hablando de una matriz corrupta que lo paga el pueblo, que lo van a pagar los que ya no puedan viajar o los que tengan que viajar low cost en el futuro para que ellos puedan hacer el negocio. Cuando digo Macri, digo también Quintana, que también está tapado hasta el pelo ya, no le queda nada afuera que no esté tapado por la corrupción, es el del dólar paralelo, también están metidos en las empresas, y Dietrich es una banda verdaderamente que opera, por eso causa mucha gracia cuando Marcos Peña decía algo que el remate, que les pido me acompañen ustedes desde sus casas, el que corresponde es decir, es verdad, son peores. ¿Qué era lo que decía Marcos Peña? El compromiso ético del presidente es indiscutible. El compromiso ético del presidente es indiscutible. Y de vuelta, entiendo enormemente que debe ser muy duro para muchos de ustedes ver las imágenes de lo que está pasando con Lázaro Báez en este momento. Pero no somos todos iguales, no lo somos. No somos todos iguales, no lo somos. Sí, efectivamente, insisto, son peores. Y cuando señala lo de Lázaro Báez, le quiero preguntar a la justicia y a los medios que siguen a Lázaro Báez, ¿por qué nunca han ido a investigar si es verdad que el dinero de la Rosadita se correspondía con un negocio en ese mismo tiempo y que las cifras coincidían? ¿Por qué es que no van y constatan lo que dijo Lázaro Báez? Si con los datos que podrían obtener lo hundirían mucho más a Lázaro Báez. ¿Saben por qué no van? Porque lo más probable, por lo menos la versión que yo tengo, es que es verdad lo que dijo Lázaro Báez. Entonces, lo que sirve es la imagen de seguir contando la plata en la Rosadita y no ir a buscar la verdad. Porque si Lázaro Báez miente en eso, es absolutamente indefendible. Pero si dijo la verdad, es absolutamente inatacable. ¿Por qué tienen miedo y no van y averiguan lo que ellos mismos han denunciado? ¿Y por qué la justicia no lo hace y le dice a la población qué es lo que hay en el expediente al respecto? Es inmundo todo lo que pasa, ¿eh? Hay que estar muy atento porque día por día la situación empeora.